¿Qué día es hoy? Hoy es 23 de mayo del 97. Muy bien, tengo el privilegio de estar con ustedes una vez más. Mi vieja estirpe. Eso para mí ha sido muy triste, ¿no? Que mis propios hermanos, que eran, según entendía que éramos todos muy bíblicos, no hayan querido revisar conmigo lo que Dios nos dio. Dios levanta profetas y si nosotros no lo escuchamos, no vamos a hacer nada. Ahora, no hay que tragar lo que el profeta dice, hay que escucharlo y hay que revisarlo con la palabra para descubrir si es profeta de Dios o de dónde. Pero no tuve esa nobleza de parte de mis hermanos. Bueno, esta mañana yo les sugeriría que hablásemos un poco sobre una comprensión total de todo el esquema para que tengamos una idea armónica de lo que estamos diciendo, porque si no son elementos aislados que no tenemos, no podemos usar con mucha facilidad. Entonces, si yo les doy un esquema como una visión de todo, para que el creyente va como un hombre que tiene una visión, va avanzando en la visión, porque la visión completa constituye el llamado de Dios, constituye el motivo de ese llamado, y la manera en que debe proseguir o debe avanzar en el desarrollo de su ministerio. Y para eso necesita la comprensión de muchas cosas fundamentales. Correcto. Bueno, empecemos entonces por mostrar de nuevo, ya esto se los di antes, pero Sí. porque vamos a brevemente. Claro, vamos a brevemente repasar para ir completando este cuadro. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien la Biblia, porque si empezamos en Génesis no es ahí exactamente el lugar donde debemos comenzar. Ajá. Debemos comenzar mucho antes de Génesis, porque la Escritura no nos habla solamente de Génesis, sino que nos habla de, por ejemplo, según su presciencia, según su preconocimiento, a los que antes conoció, son palabras que tienen que ver con, y después de repente dice antes de la fundación del mundo, entonces se da cuenta uno que hay una enseñanza de Dios que tenemos que incluir, que viene de la revelación que los apóstoles nos dijeron, de lo que había en el corazón de Dios antes de la constitución del mundo. Y de ahí tomamos nuestra directiva para poder avanzar hacia el propósito que llamaríamos el propósito eterno de Dios. Decimos eterno porque empieza desde antes de la creación del mundo y se extiende hasta los siglos de la eternidad. Entonces vamos a hacer un medio círculo, así, y vamos a considerar que ese es antes de la fundación del mundo. Después vamos a hacer un círculo completo que es la constitución del mundo, y vamos a penetrar en ese círculo para ver cómo podemos desarrollar la obra que tenemos que hacer. Entonces, este semicírculo indica la eternidad pasada. Vamos a ver un círculo, ese círculo corresponde a Dios, y en el centro un punto, y ese punto fuerte indica el propósito de Dios, que había en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces ahí anotamos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, ponemos Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y entonces, ¿qué nos dice a nosotros de Efesios? Nos dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Debiera decir en Adán, pero no dice en Adán porque Adán ya fracasó y está excluido. Ahora ya no está en Adán, sino en Cristo. Cristo es el postrero Adán, no el último Adán. No el segundo Adán, sino el último. Gracias a Dios que Dios dice postrero porque no hay más necesidad de redención. Ya la obra esa será la única y la eterna que garantiza la estabilidad del trono de Dios para siempre. Correcto. Pero el postrer Adán es Cristo y Él viene a ser la imagen a la cual vamos a ser conformados. Eso está bien claro en Efesios, donde dice que toda la Escritura habla de que Él es, Efesios 4, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a la plenitud de la estatura del hombre pleno en Cristo. Así que está hablando de Cristo, es el patrón, es el Adán a quien tenemos que seguir y conformarnos a su imagen. Así que la primera cosa es este semicírculo indicando la eternidad pasada, y este círculo que indica a Dios, y luego el punto que indica lo que Dios quería. Y entonces nos damos cuenta que Él quiere formar una familia de muchos hijos que iban a ser en Adán, pero ahora sublimó su propósito. Ya que el hombre cayó en el pecado y el diablo intervino, Dios sublimó su propósito, haciendo algo más grande, evidentemente, de lo que iba a hacer antes. Porque si antes en Adán íbamos a ser una raza de acuerdo a la imagen de Dios en Adán, ahora la imagen es Dios mismo. Nuestro hermano mayor es Dios mismo, hecho carne y recibido los cielos y glorificado. Es tremendo. Yo creo que ahí hay una línea que asciende, hay un incremento de la gracia de Dios, hay una nueva y maravillosa y más potente realización de lo que Dios iba a hacer. Si antes mi imagen era Adán y no costaba nada, porque todos éramos santos en Adán, si no hubiera pecado, cuánto más alto y sublime es que ahora mi hermano mayor es Dios mismo. Y si en Adán había una relación con la divinidad, que la había porque fue hecho a la imagen de Dios, cuánto más Dios mismo haciéndose hombre y llevándonos a una plenitud de relación con Él, herederos y coherederos juntamente con Él, para que nuestro hermano mayor sea el mismo Dios hecho hombre y glorificado, y seamos la familia de Dios en los cielos. Pero el punto principal era la familia. Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Él. Ahora entonces, hacemos un círculo para indicar el mundo, ponemos una X para indicar la creación, avanzamos con una línea un poco más para indicar la creación del hombre, otra X podemos poner ahí. Así que creación del universo o reordenamiento del universo, podría ser la palabra más correcta. Y luego la próxima cosa es la creación del hombre. Ponemos una línea de descenso para la caída del hombre en el pecado, y desde el pecado en adelante entonces hemos cambiado la línea equivocada evangélica, que el propósito es salvar al hombre. El propósito no es salvar al hombre. La salvación está incluida como necesaria e indispensable, como indispensable y necesario ingrediente, pero no es el propósito de Dios salvar, sino es el medio de gracia de Dios, el instrumento que usó para salvarnos del pecado, pero el propósito debe llevarse a cabo otra vez inexorablemente, así que entonces Dios nos restituye a su comunión por medio de la cruz, y de ahí partimos de nuevo para el gran propósito de Dios, que es formar una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Entonces vamos a poner una cruz, no una cruz que llena todo el espacio hasta el cielo, como es el concepto evangélico, sino una cruz pequeña que salva el inconveniente que teníamos y entonces vuelve a dar comunión con Dios y constituye la iglesia como medio por el cual Dios va a obrar toda esta obra. Así que tenemos la cruz indicando una puerta, que sería la entrada a la iglesia, que sería la redención a través del arrepentimiento, el bautismo por agua en el nombre de Jesucristo y el recibimiento del Espíritu Santo, sería la puerta. Ingresamos a la iglesia para indicar una línea que ya va corriendo desde la cruz en adelante. Es decir, la interrupción ya se ha salvado. Y entonces, ve, hay como una V, ¿no es cierto? El hombre cayó y acá está la cruz que levanta al hombre al lugar donde tenía que estar, más arriba todavía, diría yo. Y entonces le da comunión con Dios, tenemos una línea punteada que vuelve otra vez a Dios diciendo hay comunión de nuevo, y arrancamos de nuevo en Cristo con el propósito de crear una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Entonces la línea sigue horizontalmente hacia el cumplimiento de este propósito, y luego tenemos el arrebatamiento y la iglesia en los cielos.
En el interín ese, entre la puerta de entrada y el final de la obra de la iglesia, tenemos ministerios. Así que vamos a bajar 4 líneas desde arriba diciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas 4 líneas indican los grandes ministerios que inciden sobre esta línea para formarnos a la imagen de Cristo. Pero estos ministerios no son suficientes. Necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la acción del cuerpo. Sin la acción del cuerpo los ministerios no van a funcionar. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí describe los ministerios y el versículo 12 dice ¿para qué están? Y están para una cosa que todo el mundo se olvidó. Una cosa extraña, una cosa distinta. A fin de, o con el propósito de, a estos ministerios fueron puestos, así que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero no es la palabra más feliz, porque en griego no habla de perfeccionar a los santos. Habla de la palabra katartismo, que es la palabra griega, indica relacionar y perfeccionar a través de relacionamiento. Una cosa destruida no puede existir destruida útilmente, pero si la componemos todas en sus partes, puede ser útil otra vez. Entonces una cosa destruida que era, por ejemplo, el hombre separado una parte de la otra, la humanidad egoísta, ahora dio lugar a una humanidad llena del amor de Cristo, y esa humanidad se constituye en iglesia, y esa iglesia se constituye en miembros, y esos miembros se ayudan unos a otros, y es una delicia ver la iglesia como un solo cuerpo, todo unido por coyunturas y unido entre sí por todas las ligaduras que hacen cuerpo, cada miembro funcionando. 1 Corintios capítulo 12, Pablo destaca eso bien claro. Entonces tenemos aquí estos hombres. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a entrar un poquito en Efesios capítulo 4, versículo 12, muy importante. Bueno.